No, entonces hay 21 ejercicios propuestos, ¿sí? No hay 24 porque hay una persona que no ha presentado. ¿Ok? Entonces, practiquen. De esos 21, ustedes tienen ustedes tienen que hacer 3, ¿no? Y así se van a ir sumando para nuestra práctica. O sea, la verdad es que no sé cuántos les diga, ¿no? Pero pueden estar haciendo 3, o sea, no sé. Puede ser una interesante práctica para el examen, para el futuro examen, ¿ya? Pero bueno, depende de cada uno. Ahí estamos. Ahora, vamos a hablar de cables que no tienen tramos rectos, sino que tienen tramos curvos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son elementos interesantes, son elementos con los que sí nos vamos a encontrar, ¿no? El techo de la piscina de Alto Brajes, por ejemplo, tiene forma parabólica, ¿no? Es decir, que los cables que están soportando la lona, esta que está funcionando de techo, no tiene forma de tramos rectos, tiene forma de tramos parabólicos. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a analizar el día de hoy, ¿sí? Y entonces, cuando un cable tiene forma parabólica, cuando la carga que está soportando, ¿no?, es perfectamente vertical y está distribuida a lo largo de toda esta longitud, ¿sí? Entonces, aquí, ¿no?, que el cable está sometido a una carga vertical uniformemente distribuida de manera horizontal, ¿no? Entonces, en este caso, el cable va a tener una forma parabólica, ¿ya? Existe la posibilidad, y las personas que profundicen sus estudios en esto, no ahora, pero seguramente, quién sabe, después en algún posgrado, existe también la posibilidad de que la carga distribuida se distribuya de esta forma, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, la carga y la forma del cable va a darse como una catenaria. Estas son las dos formas que puede tener el cable, parabólica y catenaria. Nosotros vamos a analizar exclusivamente la forma parabólica. ¿Por qué? Porque suponemos que la mayor parte de las cargas que soportan los cables son siempre perpendiculares, perfectamente verticales, perdón, ¿sí? Y su peso propio no es considerable respecto a la carga esta que tenemos distribuida, ¿no? Si su peso propio fuese considerable, entonces la forma del cable es una catenaria, ¿no? En la materia nosotros vamos a tratar solamente cables con forma parabólica, pero sepan ustedes que existen los cables que tienen forma catenaria, ¿sí? Estos son datos teóricos interesantes al momento de ya hacer aproximaciones de redes de cables, por ejemplo, ¿no?, que se hace más interesante. Ahora, entonces, ¿qué vamos a establecer para hacer nuestro análisis, ¿no? Para poder hacer el análisis que vamos a llevar adelante. Para poder hacer el análisis que vamos a llevar adelante a partir de hoy, ¿no ven? Entonces, primero, el sistema de coordenadas, el origen de las coordenadas para hacer nuestro análisis, siempre va a ser situado en el punto más bajo del cable que estemos analizando, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este punto la pendiente es 0, ¿ya? Entonces, al establecer ahí nuestro sistema de coordenadas, ese va a ser una forma de simplificar el ejercicio, ¿no?, o el análisis que vamos a llevar adelante. Entonces, ¿cuál es la característica de un cable parabólico? La característica de un cable parabólico es que la tensión cambia en cada punto. Cuando nosotros teníamos, ¿no?, y esto tal vez no ha sido evidente y es importante mencionarlo, ¿no?, cuando nosotros teníamos o tenemos
cables de tramos rectos, ¿no ve? Entonces, la tensión que soporta cada uno de estos tramos es constante, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner en el tramo AB, la tensión es constante y vale TAB. En el tramo BC, la tensión es constante y es igual a TBC, ¿no? Y finalmente aquí podríamos tener una tensión CD y va a ser constante en todo el tramo. ¿Por qué? Porque el cable no cambia de dirección. En cambio, cuando nosotros tenemos una porción parabólica del cable, entonces nosotros en cada punto del cable hay un cambio de intensidad en la tensión. ¿Por qué? Porque como lo hemos ido mencionando, la tensión de un cable es siempre tangente, ¿no? Es siempre tangente a el cable, ¿no? Entonces, como el cable, una parábola en todo momento cambia de dirección, entonces las tensiones también van a cambiar de dirección y de intensidad, ¿sí? Entonces, aquí estamos haciendo un análisis de un tramito, ¿no? De un tramo, de un cable, ¿no? Aquí está todo el análisis de este tramo, ¿no? Entonces, a partir del equilibrio, y ustedes pueden hacer ese seguimiento con las fórmulas que tenemos ahí atrás, ¿no? A partir del equilibrio de este tramo, es decir, cuando nos referimos a equilibrio, ¿qué queremos decir? Queremos decir, a través de aplicar la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos respecto al punto O, ¿sí? Nosotros derivamos todas las fórmulas, ¿no?, que van a ser importantes en el análisis de los cables, ¿ya? En análisis de los cables que tienen forma parabólica, ¿no? Entonces, aquí está descrita una demostración, llamémosle así, ¿no?, que he visto por conveniente. Antes yo desarrollaba esta deformación, pero la verdad es que creo que si yo no les voy a preguntar la deformación del examen, no tiene mucho sentido que se las detalle, ¿no? Pero si a alguno le causa curiosidad y quiere saber cómo es que nosotros llegamos a las fórmulas con las que vamos a trabajar, entonces aquí está descrito el procedimiento paso a paso, ¿sí? Entonces, una vez que integramos estas ecuaciones, ¿sí?, nosotros obtenemos las tres, o digamos las cuatro, sí, las cuatro ecuaciones más necesarias para hacer los cálculos que nosotros estamos haciendo. Las dos primeras están aquí, ¿ya? Entonces, en cualquier punto del cable, ¿sí?, FH, la fuerza horizontal, es constante. Ya es lo primero y más importante en este tipo de ejercicios. Entonces, nosotros tenemos un cable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si las cargas son todas verticales, ¿no? Son varias cosas que se van enlazando, por favor. Estamos diciendo que un cable va a tener forma parabólica siempre y cuando la carga que soporte sea distribuida regularmente y tenga dirección vertical. Entonces, como sabemos que todas las solicitaciones del cable son verticales, podemos afirmar que en cualquier punto del cable la fuerza horizontal es igual, ¿no? Ya habíamos anticipado algo de esto, ¿sí?, en el viernes, ¿no? Porque nuestras reacciones AX y CX no salían iguales. Entonces, en cualquier parte, si yo aplico el método de las secciones y corto este cable, ¿no?, y corto este cable, digamos, por aquí, ¿no ve? Entonces, yo voy a tener esta parte, en donde aquí voy a tener FH y la fuerza interna en este punto perfectamente horizontal va a ser FH también, ¿no? Obviamente aquí hay más fuerzas, ¿no? Por aquí hay una componente vertical, ¿no?
No hay momento porque sabemos que el cable solamente trabaja en tracción, es lo que le hemos dicho, eso es lo que hemos dicho, y aquí seguramente hay una componente vertical, y por aquí tenemos cargas, ¿no? Entonces, esta de aquí y esta de aquí van a ser iguales, ¿no? Para cualquier punto, ¿sí? Después, las componentes verticales en un cable siempre van a ser función de la longitud que estemos analizando y de la carga distribuida, ¿sí? Finalmente, la tangente en cualquier punto del cable va a ser obtenida a partir de esta fórmula, ¿sí? Y por otro lado, aquí tenemos la ecuación, ¿no?, que gobierna la forma que tiene el cable, y la forma es parabólica. Entonces, a partir de la ecuación que tenemos ahí, que depende de la carga distribuida y de la fuerza horizontal, es que nosotros entonces podemos generar o descubrir las coordenadas en Y del cable, ¿no?, que nos van a servir para hacer el análisis estructural. Entonces, en base a a estas cuatro fórmulas, es que construimos todo el análisis que vamos a hacer en adelante, ¿no? Entonces, aquí están ya aglutinadas, ¿no?, las cuatro fórmulas que mostrábamos por ahí atrás, ¿no? Aquí está una, dos, tres, ¿no? Que son las mismas que están ahí, una, dos, tres, y nos está faltando la forma parabólica, que está aquí, 4, ¿sí? ¿Por qué estamos analizando eso? Porque son la mayoría de las aplicaciones en sistemas estructurales, ¿ya? Por eso. Porque si, digamos, la mayor parte de los cables que aparecen en las estructuras tendrían formas catenarias, entonces tengan por seguridad que analizaríamos los cables de forma catenaria en vez de los parabólicos. Pero, como en este caso son los parabólicos, entonces estamos viendo eso, ¿no? Aquí una leve orientación en relación a cuáles son las estructuras que son estáticamente determinadas o indeterminadas, ¿no? Y entonces aquí tenemos tenemos esta de aquí arriba, en donde el cable está siendo soportado, está soportando todo el peso de una viga, ¿no?, colgando. Entonces, este de aquí es un sistema determinado, que se puede determinar. Este es un sistema determinado. Y este de aquí, cuando tenemos apoyos, ¿no ve?, pero que tenemos una rótula en medio de la viga, entonces este también es un sistema estáticamente determinado, ¿no? Lamentablemente, si nosotros analizásemos un sistema en donde nosotros no tenemos una rótula intermedia, este es un sistema estáticamente indeterminado, y entonces nosotros todavía no sabemos resolver no podríamos resolver este sistema, pero sí lo vamos a poder resolver al finalizar el curso, ¿no? Entonces, si han hablado con compañeros que estén ya con la materia de análisis estructural vencida, ustedes van a saber que la última parte del curso es análisis de estructuras estáticamente indeterminadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejercicio que también está ahí propuesto, ¿no? Eh, que en, en, en versiones anteriores, no entiendo muy bien por qué, pero yo ahora me pregunto por qué, ¿no? En su momento era como que obvio, pero no entiendo, ¿sí?, por qué si lo tenía yo aquí lo resolvía este mismo. Entonces, aquí tienen un otro ejercicio, ¿no? Una forma, aquí estamos viendo cómo calcular las reacciones, cómo calcular las tensiones en el cable, cómo calcular las tensiones en los tirantes, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no?
Aquí tenemos otro. Y bueno, ahora vamos a proponer un otro ejercicio, ¿sí? Entonces, aparte de estos que están aquí, ¿no? Aquí tenemos dos, más el otro que vamos a hacer. Hay 3 ejercicios, o van a tener ustedes 3 ejercicios sobre esto, ¿no? Entonces, ahí estamos. Nos va a alcanzar el tiempo. Hoy día estoy un poco menos creativo que los otros días. Entonces, en esta oportunidad vamos a proponer un ejercicio de aquí, de los propuestos en el libro, ¿ya? Voy a ver cuál. A ver. Uno que parezca difícil, ¿ya? Estoy bien. Aquí hay uno que parece difícil. Sí. Ya. Entonces, sobre todo porque tiene características distintas a las que tienen los ejercicios de las diapositivas, ¿ya? Entonces, un poquito comentaremos los ejercicios de las diapositivas, porque si no, puedo apostar que no los van a ver, ¿ya? Pero, porque van a creer que no son importantes, pero son importantes. Entonces, ¿por qué está este, por ejemplo? En este ejercicio, en este primero que estoy mostrando de ejemplo, ¿sí? Este primero que está aquí. Entonces, estamos haciendo énfasis en el uso de las ecuaciones, ¿sí? Estamos haciendo énfasis en que ustedes se den cuenta de que esta Y, ¿sí? Corresponde a la altura de cualquier punto de este cable. ¿Ya? Y esta X de aquí también corresponde a cualquier distancia del punto B, ¿no? Entonces, para cualquier distancia horizontal, a partir de esta fórmula, yo puedo calcular la coordenada vertical. Entonces, en este caso, fíjense que ustedes tienen las coordenadas verticales, ¿sí? Lo que no sabemos es la posición exacta del punto más bajo. Yo sé que hay un punto bajo aquí, pero no sé dónde está. Entonces, en la primera parte del ejercicio, yo estoy definiendo dónde está ese punto bajo, ¿sí? Para posterior a esto, yo pueda determinar cuáles las fuerzas horizontales y yo pueda inferir cuáles son las tensiones solicitantes, ¿no? De cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque ustedes saben, conociendo las fuerzas internas, puedo hacer el diseño. Ese es el fin de todo, conocer las fuerzas internas para posteriormente hacer el diseño, ¿sí? Entonces, aquí lo mismo, bueno, allí les he mostrado cuál es la primera parte. Una vez que nosotros determinamos la posición de dónde está el punto más bajo, entonces somos capaces de calcular la fuerza horizontal. Una vez que nosotros calculamos la fuerza horizontal, ¿no? Conociendo la posición de cada uno de estos, de cualquiera de estos, de cualquier punto del cable, entonces, si yo conozco, por ejemplo, la fuerza horizontal aquí, ¿no? Y yo sé que la resultante de este punto tiene una inclinación determinada, ¿no? A partir de la coordenada en X, ¿no? Utilizando la fórmula esta de aquí, ¿dónde estás? Esta de aquí, ¿no?
A partir de esta fórmula, conociendo X, yo puedo conocer el ángulo que está formando mi tensión y entonces a partir de esa tensión yo puedo determinar la tensión en sí misma y las reacciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué determinamos reacciones? Porque aunque no crean, también las reacciones se diseñan, o sea, los puntos los puntos, las articulaciones, los empotramientos también se tienen que diseñar, ¿no? No, por eso nos interesa conocer las reacciones para poder diseñar estos puntos, ¿no? Entonces, ya después en una última parte del ejercicio se están calculando aquí las tensiones que, bueno, los puntos, lo que nos están pidiendo, ¿no? Las tensiones en este caso en el punto A, en el punto B y en el punto C. ¿Sí? Aquí tengo un procedimiento, ¿no? En donde estamos mostrando cómo calcular, eso no está en el libro, ¿no? Cómo calcular las tensiones que están soportando estos elementos, ¿sí? Estos cables, ¿no? Entonces, ahí tenemos una explicación de cómo calcular estas tensiones, ¿sí? En base al aplicar el método de las secciones. Y entonces es así que nosotros calculamos estas tensiones y podemos resolver los ejercicios, ¿ya? Siempre suponemos que los gráficos con los que estamos trabajando están o responden a la cantidad de tirantes reales, ¿no? No es una aproximación, son tirantes que realmente están considerándose en este ejercicio, ¿no? Que en este caso tenemos tirantes que están ubicados de forma simétrica en 7 espacios, ¿no? Y por ahí llegamos a la obtención de las fuerzas tirantes. Muy bien. Entonces, en este otro ejercicio estamos mostrando que a pesar de que nosotros no tenemos una carga regularmente distribuida, ¿no ve? Nosotros a partir de este total, ¿no? De toda esta estructura, ¿sí? A partir de ella, nosotros estamos proponiendo el cálculo de las reacciones, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí estamos siguiendo todo el procedimiento de estática, ¿no? Aquí ustedes pueden observar cuál es cuál es el desarrollo, ¿no? Que primero tengo que trabajar en toda la estructura, después en una mitad, justo cortando siempre en la rótula, en una rótula. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que mi elemento, que es una viga, o que en este caso sea una armadura, ¿no? Que yo tenga componentes diferentes a las a estas, ¿no? Vertical y horizontal, ¿no? Y, bueno, en base a este sistema de ecuaciones, yo calculo la fuerza horizontal, y en base a la fuerza horizontal, yo voy calculando el resto de las tensiones o de lo que sea que me estén solicitando en el ejemplo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del libro, el 5.13, y este también, que está también por ahí en el capítulo de cables, ¿no? Pueden comparar, van a ver que aquí tenemos algo un poco más desarrollado. Entonces, algo que no está aquí, ¿no? Y que se puede volver un problema, ¿no? Entonces, es este ejercicio de aquí, ¿no? Que me parece importante que lo podamos desarrollar para que si es que se da esta situación en un cable, ¿no? Para que también ustedes puedan plantear estas situaciones en sus prácticas, que lo han venido haciendo bien, ¿no? Las personas que han decidido retar, ¿no? A sí mismas. Entonces, sí, efectivamente les ha ayudado. Entonces, a los demás los animo a que también se propongan ejercicios un poco complicados
para estar mejor preparados en sus parciales, ¿no? Entonces, este es un gráfico, ¿no?, del cable que vamos a resolver. Es un cable que está, de un cable está colgando una viga, ¿sí? Y de esta viga está, y de esa viga está colgando una carga, ¿no? La carga tiene una intensidad de 200 newton sobre metro, ¿ya? Las características geométricas de este elemento son, aquí tenemos 15 metros, ¿ya? Este ángulo de aquí, del inicio, ¿no?, del punto A, es 30 grados, y este ángulo del punto B es de 60 grados. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que nos pide, las dos cosas que se nos pide es determinar la curva que define el cable, ¿sí?, y la tensión máxima. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la curva que define el cable y la tensión máxima. Entonces, ¿por qué he escogido este ejercicio? Porque en parte de la explicación, ¿no?, al principio yo les he dicho que ustedes posicionen siempre el sistema de coordenadas, ¿no?, en la base del cable, ¿no ve? La base del cable donde la pendiente sea 0, ¿ya?, donde no haya pendiente. Pero aquí realmente sí tenemos pendiente, ¿no? Entonces, este de aquí no es el punto más bajo del cable, ¿ya? Esa es la complicación más grande, ¿no?, de este ejercicio, que sería como que un poquito algo diferente a lo que ustedes tienen en las diapositivas y que les podría generar problemas en caso de tener que resolver esta situación. Entonces, por eso es que por eso es que vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Entonces, primero, ¿no? Entonces, si el cable tiene forma parabólica, la carga en toda su longitud es la misma, ¿ya? Entonces, realmente esta es la porción real del cable, ¿no? Aquí está B y aquí está A, pero para establecer para poder calcularlo según nuestras funciones, nuestras fórmulas, nosotros tenemos que saber que nuestra fórmula, ¿sí?, esa de la
esa ecuación parabólica que tenemos por ahí no puede ser definida a partir del punto A, y entonces nosotros necesitamos definirla a partir de un punto que esté más allá, ¿ya? En alguna parte. ¿Sí? Aquí está Y y aquí está X. Entonces esto nos deja que por aquí nosotros tengamos una X y por aquí tenemos 15, ¿ya? Que son los datos del ejercicio. Entonces, aquí nosotros tenemos un ángulo, ¿no? Por aquí tenemos otro ángulo. Muy bien. ¿Qué funciones tenemos? ¿O qué ecuaciones tenemos? Acá vamos a recurrir a esa diapositiva. Ahí estamos. Entonces, nosotros podemos recurrir a esta función. Sabemos que la tangente del ángulo alfa, o perdón, de teta, es igual a, según la fórmula que tenemos, la carga distribuida por X dividido entre la función H, ¿no? A esta X de aquí le vamos a poner una barrita, ¿ya? Para que no crean que es la de la fórmula. O no sé, ya, sí. X bar. Esta X es la de la fórmula. Muy bien. Entonces, si nosotros despejamos esta ecuación, voy a despejar FH. Entonces, FH es igual a W por FHB, W por X barra más 15 dividido entre tangente de cuánto, de 60. Ahora nosotros podemos aplicar esta misma fórmula en el punto A y vamos a ver que FA va a ser igual a la carga distribuida por X barra sobre tangente de 30, ¿no? Entonces, sabemos que en un cable de forma parabólica, bueno, la fuerza horizontal es la misma en cualquier punto. Entonces, FHA tiene que ser igual a FHB, ¿no? Entonces, W0 por X más 15 sobre tangente de 60 es igual a la carga distribuida W0 por X sobre tangente de 30.
tangente de 30. Entonces, si primero esto de aquí, puedo anular esas cargas, va a ser independiente de la carga. Después que tengo, si puedo tener esto, ¿no? Ahí está. De aquí podría despejar X barra. Entonces, digamos, factor común, esto SAS menos está. De aquí podría calcular X barra que me va a servir, ¿no? Bien. Me puede servir para, a ver, entonces, ahí, negativo 15 dividido entre tangente de 60, ¿no? Dividido entre 1 sobre tangente de 60, ¿no? Menos 1 sobre tangente de 30, ¿sí? Entonces, según yo, aquí me sale 7.5. Entonces, voy a volver a hacer una vez más este cálculo, ¿sí? Para estar seguros de que no he cometido ningún error en la introducción de los datos en mi calculadora, ¿ya? Ahí está. Esto es aproximadamente eso. Esto otro es eso. Y si yo divido esto, pues me da aproximadamente 7.5 metros. ¿Está bien? Entonces, ahora he determinado, ya conozco esto, ¿no? Sé que esto está en 7.5 metros, ¿no? Estoy aquí. Todavía no he determinado la tensión, nada de lo que me han pedido, ¿no? La otra fórmula, la de la forma, está aquí. A ver, entonces, Y es igual a W0 sobre 2F X al cuadrado, ¿no? Entonces, la forma del cable está definida por, este es 200 sobre 2 FH X. FH, como ya conozco X barra, puedo definir a partir de cualquiera de estas, 200 por 7,5 dividido entre
tangente de 30. Entonces, esto es 200 por 7.5 dividido entre tangente de 30. Y aquí me salen 2598.072 newtons, porque estamos trabajando con newtons en el ejercicio. A ver, entonces, Y tiene, ¿qué? Es 100 dividido entre 2598. Barito. Sí. ¿No es 7.5 al cuadrado? Perdón. ¿Por qué? Me estoy confundiendo. No, en esta ecuación de la tangente no está al cuadrado, aquí este está al cuadrado. O sea, en realidad aquí esta es la función. Ya, no, sí, yo sé cuál es la parte. O sea, está bien, pero yo sé dónde está la confusión. Entonces, aquí tenemos. Voy a... Voy a volver a hacer esto. ¿Ya? En realidad no había nada mal, pero sí entiendo dónde está la confusión de José. Entonces, voy a hacer el orden lógico, digamos, que sí, que reconozco que estaba desordenado aquí. Entonces, conocido X barra, calculo FH. Ahí está. Entonces, yo sé que FHA es igual a FHB, entonces me gusta más esta ecuación de aquí, ¿ya? Porque me parece más corta. Entonces, esta de aquí es esta así, 207.5 sobre tangente de 30. Entonces, FH me sale lo que habíamos calculado, 2598,0762 newtons, ¿sí? Entonces, ahí está una primera ecuación, ¿sí? Un primer resultado. Ahora, la forma del cable está dada por, y entonces aquí tenemos que Y va a ser igual a omega W, que es la carga distribuida, sobre 2 veces FH por X al cuadrado. ¿Sí? Esa es la forma del cable. Entonces, ¿sí? Nosotros sabemos que Y va a ser igual a 200 dividido entre 2 por la fuerza horizontal que he calculado. ¿No? Ahí está, por la fuerza horizontal que he calculado, por esta X va a ser ¿sí? X más 7.5, ¿no? En todo momento, esa es realmente la ecuación de este cable, ¿no? Porque nosotros sabemos que aquí no está el cero, ¿no? Sino que
hay que completar este 7.5 para esta ecuación. Entonces, ahí estamos, 7.5 más una X, ¿no? De forma más elegante, ¿no? Más elegante, podríamos tal vez generar una, para no tener ahí ese número, podríamos generar expresarlo esto tal vez así, ¿no? Haciendo más reducciones. Esta ecuación podríamos tenerla, ahí está, ha salido mucho más. Ahí está. Sí, eso es, llevó la tangente de 30 arriba, he multiplicado, he cancelado eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este podría ser la ecuación, ¿no? Definitivamente esta puede ser la ecuación que determina la forma del cable, ¿no? Definitivamente esa es la forma del cable. Y, por ejemplo, en IEA, ¿no? ¿Con quién consigo IEA? Con X igual a 0, ¿no? Entonces, aquí nosotros tendríamos tangente de 30, ¿no? Dividido entre 15 por 7.5 elevado al cuadrado. ¿Ve? Y entonces, por aquí nosotros tenemos una IEA que es igual a 2,1651 metros, ¿no? Y digamos IEB, que va a corresponder al otro extremo del cable, ¿no ve? Es entonces tangente de 30 dividido entre 15, ¿no? Por 15 más 7.5, todo elevado al cuadrado. Y entonces nosotros tenemos una altura en Y de eso, ¿no? Esas serían las coordenadas de este punto y de este punto respecto al origen, ¿no? Si queremos saber la distancia entre B y Y, ¿no? Entonces podríamos tener 17.3205, ¿no? Que estamos encontrando esto de aquí, ¿no? Aquí creo que va a ser más interesante de ser puesto. Aquí, SAS 17.3205, ¿no? Bueno, una de las situaciones era determinar la curva que define el cable, ¿no? Que lo hemos hecho, aquí está. Aparte, hemos calculado un otro detalle que puede ser importante. Y una otra cosa que que se nos está solicitando en este ejercicio Alvarito, sí, el punto de A, o sea, el X de A no está a 7.5 del origen sí, y le pusiste X igual 0. Aquí, para calcular ahí abajo a la derecha.
Ya, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, en realidad es que esa X, a esto le vamos a llamar, ¿qué nombre le podríamos llamar? Aquí vamos a poner, aquí lo voy a dibujar con otro. Ya. A ver, lo primero. Está claro que, primero, haciendo como que un resumen de lo que ya hemos hecho. Está claro para todos que si yo pongo aquí el origen y hago estos cálculos considerando que X en A corresponde a 0, entonces estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque las fórmulas que yo tengo no puedo aplicarlas directamente en A. ¿Está claro eso? Sí, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, por eso estoy buscando un punto en alguna parte donde realmente este cable tenga una continuación, no pueda continuar este cable. Entonces, ahí está. Ahí estoy poniendo las... después de hacer todo un cálculo, ¿no? He determinado que ese punto en donde realmente puedo yo aplicar las condiciones, ¿ve? Entonces está 7.5 metros más allá, ¿no ve? Pero realmente nosotros aquí vamos a trazar esto así. Aquí está lo que, si esto deja de ser un ejercicio y se vuelve un cable real, entonces esta es lo que realmente existe. Y aquí tenemos un cable imaginario, ¿no? Porque este tramo, le estoy diciendo imaginario, porque este tramo de aquí del origen a A no existe realmente. Solamente lo hemos encontrado ahí para que nuestro cablecito esté ahí. O sea, es decir, para poder aplicar, para poder encontrar un punto en donde yo pueda aplicar estas fórmulas, ¿no ve? Entonces, ahora, lo que esa división nos crearía un tramo en donde a partir de aquí entonces están las X reales, ¿no? Entonces, realmente esta X para este cable, para este ejercicio, aquí está el 0, ¿no? Y aquí está el 15. ¿Sí? Entonces, como en el ejercicio a mí me están pidiendo que yo establezca la ecuación, o sea, la forma del cable, que es esta de aquí, lo que yo estoy haciendo es justamente eso, ¿no? Entonces, esta de aquí va a ser una X real, ¿no? Y le estoy poniendo aquí un 7.5, justamente para considerar las X imaginarias, ¿ya? Entonces, esta forma del cable, ¿no? Aquí estoy considerando una X real, que me parece que es una forma de expresar esto, y la otra forma de expresar esto, aquí la voy a escribir, ¿no? O sea, estoy reubicando esto, y una otra forma, ¿no? Estaría aquí, que realmente sería lo mismo, pero aquí le voy a poner X imaginarias, ¿ya? Entonces, estas dos fórmulas que estoy cerrando en rojo, efectivamente funcionan, están bien, ¿no? O sea, estas dos. Y es más, nos deberían dar los mismos valores, pero este de aquí trabaja con las X reales, ¿no?
es decir, a partir del punto A. Y esta otra de aquí trabaja con las X imaginarias, o sea, es decir, desde el origen que yo he encontrado. Muy bien. Cualquiera de las dos está bien, pero yo ponía aquí 0, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy hablando de las X que realmente me están, o sea, del tramo del cable que existe, ¿no? Entonces, aquí pongo 0, ¿no? Y por eso es que con 0 aquí, 0 más 7.5 sería igual a 7.5 en las X imaginarias, que es la observación que estás haciendo, y obtengo el mismo, bueno, resultado, y reemplazando en Y igual B, ¿no? En YB, perdón, en el punto B, entonces lo mismo, ¿no? O sea, la X real sería 15 y la X imaginaria sería 7.5 más 15, que es lo que está apareciendo en esta parte de la fórmula, ¿sí? Por eso le he puesto 0, porque estoy trabajando con las X que realmente están ahí, ¿sí? Ya para concluir el ejercicio, ¿no? Me está faltando hacer el cálculo de la tensión. Y entonces nosotros vamos a aplicar que la tensión, ¿sí?, por el coseno del ángulo es igual a FH. Entonces, la tensión máxima, ¿sí?, la tensión máxima sucede en el punto de mayor inclinación o mayor pendiente, ¿no? O pendiente. Entonces, T máximo va a ser igual a la tensión que exista en el punto B. De esta forma, entonces, T máximo yo la puedo calcular a partir de esta ecuación, donde FHB dividido entre coseno de teta, ¿no? Entonces, de lo anterior, yo puedo establecer que FH en B va a ser igual a 200 por 7.5 más 15, todo dividido entre tangente 60, ¿no? Ahí está, este es FHB, ¿no? Y de los datos del ejercicio, yo sé que la tangente, perdón, el ángulo que forma B es 60, ¿no? Entonces, reemplazando eso aquí, entonces yo tengo una fuerza horizontal que está en 2598.0762. Ahí está, ¿no? Es la misma teóricamente, dividido entre el coseno de 60, y eso debería darme la tensión en ese punto. Entonces, 2598.0762 dividido entre coseno de 60. Entonces, la tensión máxima sería 5.196,1524, ¿sí?, newtons. Ahora, resolviendo más elegante, o sea, considerando sin perder decimales, veremos cuál es la diferencia, ¿no? T máxima podría ser igual a 200 por 7.5 más 15 dividido entre coseno de 60 por tangente de 60. Aquí nosotros podemos eliminar, esto sería 22.5, me parece, sí. Entonces,
aquí está el seno de 60, ¿no? Y esta es realmente la fórmula final con la que yo puedo calcular T máximo sin perder decimales. Y a ver, veremos qué es cuál es la diferencia de nuestra aproximación, solamente por curiosidad. No estamos perdiendo ningún decimal en todas las aproximaciones. Si nosotros aproximamos hasta 4 decimales, entonces es como si estaríamos trabajando prácticamente con todo el número. Ahí está. Entonces, esa es la tensión máxima en este ejercicio que hemos establecido. Hemos establecido que si yo no tengo o no conozco el punto en donde alfa es 0, aquí, o teta, ¿no? Esto es teta igual 0, o sea que aquí es horizontal, ¿no? Primera conclusión, no puedo utilizar las fórmulas si no conozco este punto en el que teta sea 0, sino necesito conocer ese punto, ¿ya? Podría yo haber cometido un error y interpretar que este era el punto más bajo, pero en realidad no, porque tiene un ángulo. Primera cosa. Segunda cosa, hemos aprendido que la forma de un cable está establecida por la ecuación parabólica, ¿sí? Por esta ecuación, que como ustedes pueden ver, tiene diferentes formas, ¿sí? Esta es la general, ¿no? Y ya una vez que le vamos reemplazando valores, tiene una apariencia un poco similar, ¿sí? Segundo, y otra cosa final, que la tensión máxima, ¿sí?, siempre se ubica en el punto de mayor pendiente. Entonces, inmediatamente yo veo esto, ¿no? Y si yo veo que el punto que está más arriba es B, entonces claramente este va a ser el punto de mayor pendiente, ¿no? El punto que está más arriba siempre va a ser el punto de mayor pendiente, ¿sí? ¿Por qué? Por la forma de una parábola, ¿sí? Aquí en la cabeza, ¿no?, estamos en 0 de ángulo y aquí vamos a estar en el teta máximo, ¿ya? ¿Es eso así? Lo que tenemos por aquí. Entonces, eso es así, eso es todo. Con esto terminamos la clase, ¿ya? Entonces, antes de terminar la clase, un ejemplito, ¿no? Yo les he dicho que en este examen, si bien vamos a resolver este tipo de ejercicios, el ingreso o sea, el principio va a ser igual al del anterior. Entonces, ¿cómo podríamos tener esto, no? O sea, un ejemplo así rápido para que también ustedes piensen en el tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, esta puede ser, digamos, una situación, ¿no?, en donde yo les diga que esta viga de aquí está siendo sujeta por un cable. Entonces, partimos de lo mismo que hemos ido partiendo, ¿no?, en lo que ustedes ya tienen práctica, ¿no ve? Entonces, tenemos que, yo les voy a dar una carga, por área, ¿no? Una carga por área. Y aquí ustedes tienen que calcular una carga lineal. Y esa carga lineal, digamos, yo les voy a dar, esa es la forma del cable, por decir algo, ¿no? Estamos simplificando la situación un poquito. ¿No ve? Pero ustedes han determinado esta carga distribuida, ¿sí?, a partir de los datos de siempre, ¿no? Entonces, se puede decir que los incisos A y B del examen anterior se van a repetir, ¿ya? Se van a repetir, por si acaso, ¿no? Pensando ya en el siguiente parcial. ¿Y por qué? Porque de este tipo yo les pido que, por favor, planteen, ustedes propongan
ejercicios, 2 ejercicios, ¿sí? Que resuelvan este tipo de ejercicios, ¿sí? Este tipo de planteamiento, ¿no? O sea, no necesariamente es una armadura, pero sí un cable puede tener estos apoyos a diferentes alturas, ¿no ve? Estos apoyos en diferentes alturas. La forma del cable es esta. Y que está colgando una otra viga que está apoyada en otros 2 apoyos, ¿no? Generen 2 ejercicios de ese tipo, ¿ya? Para que ustedes puedan practicar cualquier duda en el desarrollo de esos ejercicios, la podemos ver, ¿sí? Mañana, pasado, no sé. Entonces, ¿está bien? ¿Está claro? Hasta el momento tenemos 2 tipos de cables. De cualquiera de los 2 tipos de cables puede evaluarse, ¿ya? O tal vez los 2, no sé. Es eso. Entonces, bueno, ahí terminamos la clase. Que les vaya bien. Y estamos... Sí. Si la carga lineal en la viga no fuera rectangular, ¿tendrían que variar las ecuaciones o se pueden usar las mismas? Exactamente, buena cosa. Si la carga es trapezoidal, por ejemplo, si no es rectangular, entonces tienen que variar las ecuaciones. Me estás entendiendo muy bien. Entonces, yo tengo que darles sí o sí necesariamente, ¿no? Ahí ese cálculo de esa viga va a tener que ser lineal, ¿no? Si es que pretendemos partir así. Está bien, súper. ¿Sí? ¿Alguien más? O sea, solo vamos a llevar cables con cargas lineales. En la anterior clase hemos hecho cargas con cargas puntuales. Cables con cargas puntuales. Hoy día estamos haciendo cargas, como tú dices, distribuidas, lineales. Sí, pero o sea, en el examen, digamos, no habría la posibilidad de que sea una carga trapezoidal. A ver, digamos que, ¿cómo se abriría la posibilidad de que sea una carga trapezoidal? Imagínense esto. O sea, también para un poquito no... se podría dar, pues, una carga trapezoidal en el examen. ¿En qué sentido, no? O sea, en el sentido de que digamos que esta es mi viga, ¿no? Aquí tengo voy a dibujar esto un poco diferente. A ver, ojalá me alcance el tiempo, para aclarar eso. Digamos que tenemos esto, ¿ya? Entonces, si yo les digo que de A a B tenemos un cable de esta forma, ¿no? Entonces, realmente las fórmulas, como lo ha dicho Brenda, no sirven, ¿verdad? Pero si, digamos, yo les digo que justo aquí tenemos 2 rótulas, ¿no? Entonces este es el tramo, digamos, CD, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Suponiendo que estos sean los extremos CD, siguen funcionando nuestras fórmulas, ¿no? Y por fuera tenemos el resto de la carga triangular. Entonces, podríamos podríamos llegar a partir de una carga trapezoidal, digamos, al cable, o sea, a un ejercicio de estos, ¿no? Se está viendo esto. Sí, efectivamente, si yo
les digo que la viga de A a B está siendo colgada por un cable, entonces realmente las fórmulas que conocemos no son suficientes para resolver, necesitamos otro tipo de fórmulas, el cable no va a ser parabólico, pero sí, si tenemos aquí unas rótulas y estamos colgando solamente ese tramo de un cable, sí realmente podemos seguir aplicando, ¿no? las fórmulas. No, eso. Y en ese caso ya no consideramos el tramo AC y el otro, o sea, el de las triangulares. No, claro, o sea, posiblemente tal vez necesites, no ve que cuando hacíamos, o sea, en el procedimiento del cable no, pero tal vez sean necesarias para el equilibrio global, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? No te olvides que esto sería algo así, ¿no? Digamos, ¿no? Y la estructura completa sería esta, ¿no? Para que sea estáticamente determinado, por aquí necesitamos sí o sí, digamos, aquí una rótula. SAS. Entonces ahí. Podría ser necesario tal vez para el cálculo del equilibrio global o posiblemente puedes trabajar solo con esto de aquí primero, ¿me entiendes? O sea, tal vez para algún valor, para despejar alguna incógnita de las reacciones, tal vez necesitaríamos conocer algo de esta parte de aquí afuera, ¿me entiendes? ¿Sí? Sí, pero estimo que con lo que tenemos dentro del círculo rojo, sí, ya no sería necesario considerar las cargas triangulares, a no ser que yo te diga, por ejemplo, ¿cuáles son las reacciones en A y en B? Digamos. ¿No? Resuelves el cable, como lo estamos aprendiendo, dentro de este círculo rojo, y bueno, y a partir de lo que tú encuentres en C y en D, ¿no? De las reacciones en C y en D, tú puedes calcular las reacciones en A y en B. ¿Sí? ¿Está bien? Podría ser esta una interesante forma. Ahí está, digamos, todo, ¿no? ¿Está bien? Es eso. Ahora sí, si no tiene más preguntas, podemos desconectarnos. Hasta mañana, Alberto. Hasta mañana. Álvaro, una cosa más del PowerPoint, solo una persona tenía que subirlo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, ya, súper. Hasta mañana, Álvaro. Hasta mañana. Están, pero no, los pares. Bueno, si dudo algún grupo, les voy a escribir, les voy a preguntar, ¿ya? Ahí al grupo, no sé. Ok. ¿Ya? Listo. Hasta mañana. Hasta mañana.